Buenas tardes, mi nombre es María Jimena Restrepo Rivera. En este momento prosigo a hacer el video número 5 sobre nuestra clase de gestión intermedia. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar sobre unos temas importantes que hemos visto en la clase, como la filosofía de costeo total, absorbente o legal, sobre la filosofía de costeo variable marginal y sobre el punto de equilibrio. Bueno, cuando vamos a hablar de estos tres temas, entonces vamos a hablar primero de los tres y hacer como unas comparaciones o o unas características importantes a tener en cuenta de estas filosofías. Bueno, entonces, ¿qué diferencia existe entre el costeo absorbente y el costeo marginal? Entonces, en el costeo absorbente, el costeo marginal, tenemos los costos, que en el absorbente los costos fijos se asignan es al producto, en cambio en el variable los costos fijos se van es al periodo. En que en el absorbente hablamos de utilidad bruta, cuando en el variable estamos hablando de la contribución marginal neta, y que en el absorbente estamos hablando de altos niveles de producción, mientras que en el variable buscamos tener altos niveles de venta. Pues ya lo voy a explicar mejor en un ejemplo que estamos viendo en este momento en la clase del caso de la fábrica de muebles El Confort. Sobre la información, pues aquí tenemos como el planteamiento del caso, donde una empresa que hace sillas y mesas, y aquí vemos pues como todas las proyecciones de ventas, de todo lo que se va a gastar, de las máquinas, el proceso que lo está haciendo por procesos, en el proceso de corte y en el proceso de ensamble. Aquí tenemos pues como toda esta información principal para sacar la hoja de costos y poder hacer el estado de resultados por medio del sistema absorbente y por medio del sistema variable. Entonces, ya yo lo tengo por acá diligenciado. Entonces empezamos que cuando decimos que los costos fijos van esta diferencia es que entre el absorbente y el marginal es que los costos fijos van uno al producto, en el absorbente al producto y en el marginal al periodo. Lo vamos a ver reflejado aquí en este estado de resultados. ¿Por qué? Porque en el absorbente tenemos ventas menos el costo de la mercancía vendida, que nos da una utilidad bruta. Pero ese costo de la mercancía vendida, que en este caso son estos 43.765.000, ¿cierto? Tenemos que están divididos en dos, o sea, en el costo de la mercancía variable de costos variables, y en el costo de el costo de la mercancía vendida de costos variables y el costo de la mercancía vendida de costos fijos. Entonces tenemos que tanto los fijos como los variables van al producto, porque me están hablando del costo de la mercancía vendida, y ahí es donde entra la otra diferencia, que aquí hablamos de una utilidad bruta, que en este caso serían 22.204.146, y ya las diferentes cuentas del estado de resultado, como el gasto de flete, los gastos diversos de ADMOD, etcétera. Ahora tenemos por acá la diferencia que vamos a ver en el estado de resultados integral, pero en el sistema variable o marginal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros acá tenemos es las ventas menos los costos y gastos variables, que nos dan la contribución marginal neta. Pero vemos que todos los costos y gastos fijos van al periodo, o sea, no se los aplicamos al producto como tal, sino que van al periodo. Ahí es donde vemos la diferencia, por ejemplo, en la utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros acá, al aplicarlo al producto, puede que nos quede producto en inventario, lo cual no va a afectar nuestra utilidad, y en este caso tenemos una utilidad neta de 2.920.530, lo que no va a pasar en el sistema marginal, porque cuando nosotros asignamos todos los costos fijos, entonces eso se va a ver reflejado es cuando nosotros hagamos la venta del producto. Pero si el producto no se vende, igual no, o sea, así que en inventario, porque todos los costos y gastos fijos van a estar en el periodo. Entonces, ¿qué pasa?
Aquí es donde tenemos que incentivar las ventas y en el absorbente tenemos que incentivar la producción, porque si nosotros entre más producimos, así queden en inventario, pues vamos a tener una distribución de los costos fijos. Al caso contrario, en ese, si producimos menos, o sea, lo que produzcamos igual hay que asignarle, pero si nosotros vendemos, entonces vamos a recuperar los costos y los gastos, pues vamos a recuperar los costos y los gastos fijos que aplicamos. Esa es una diferencia y vemos que la utilidad nos cambia. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando que vendemos las mismas unidades, ¿cierto? Puede que aquí nos haya quedado unidades que nos hayan quedado unidades en inventario y entonces nos quedan los costos fijos y tenemos 2.920.000 de utilidades. En cambio, para el variable marginal tenemos que solamente tenemos una utilidad de 1.705.557. ¿Por qué? Porque se lo estamos asignando al periodo. La otra diferencia es que estamos hablando aquí de que tenemos la utilidad neta, entonces esa es la utilidad neta de vender, la utilidad neta, la utilidad bruta por valor unitario de vender 950 sillas. Y aquí nace un nuevo concepto que se llama la contribución marginal neta. Cuando hablamos de la contribución marginal neta, estamos hablando, o sea, esto es lo que me varía a mí, o sea, por cada unidad adicional que yo venda, voy a adquirir de utilidad 28.261.85. ¿Por qué? Porque yo ahí ya tengo asignados todos mis costos y gastos fijos. Y los costos variables cambian, pero o sea, casi que no, mejor dicho, no se nota. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de contribución marginal neta, es que por cada unidad que yo venda, mi utilidad o mi contribución va a crecer en 28.261. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya tengo todos mis costos fijos asignados y los costos variables no cambian, no modifican mucho. Entonces, ahí es donde cambiando los volúmenes de producción vamos a ver que si tenemos capacidad disponible y utilizamos esa capacidad disponible para aumentar la producción, entonces tenemos que, vamos a ver más utilidades o pérdidas del ejercicio. Bueno, ya tenemos claro esas diferencias. Vamos a mirar entonces en las diapositivas con que continuamos. Bueno, entonces ya sabemos que en el absorbente tenemos que tener altos niveles de producción para poder distribuir para poder distribuir todos los costos fijos en los productos y entonces que el valor del producto nos disminuya y que así podamos tener un margen de utilidad mucho más grande. Y en el costo variable tenemos esos altos niveles de venta porque allí o sea, la empresa tiene que vender, porque si tenemos capacidad disponible podemos producir más, por ende vender más y entonces los costos fijos también van a disminuir. Pero ahí la idea es entonces por eso hablamos de tener unos altos niveles de venta. Bueno, otra pregunta que se nos hacía era que cuál producto se debe impulsar. Entonces, en nuestro ejemplo, pues tenemos sillas, mesas o ninguno de los dos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos por ejemplo, al estado de resultados por absorbente, sabemos que el que mayor utilidad bruta nos da son las sillas, entonces que le debemos vender más sillas, ¿cierto? Y en el marginal también tenemos que el que mayor contribución marginal neta nos aporta es la silla porque nos da 28.261, mientras que la mesa apenas son 27.999. Entonces, allí en donde tenemos que mirar cuál es el que mayor nos da y escoger qué producto debemos vender. Puede existir otro caso en donde el sistema absorbente, donde por sistema absorbente nos debe vender, por ejemplo, sillas, pero que por el sistema variable o marginal nos dé que lo que debemos vender más es las mesas. Entonces ahí ya ahí entra a ser parte muy importante la capacidad, porque si nosotros tenemos capacidad disponible, debemos
utilizar lo que nos diga el sistema variable o marginal. Pero si nosotros no tenemos capacidad disponible, siempre debemos escoger mejor lo que nos indique el sistema absorbente. En este caso, pues los dos son las sillas, entonces ahí tomaríamos las sillas. Bueno, ahora ya vamos a hablar del punto de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos son iguales a los gastos y los costos, o sea que la utilidad del ejercicio va a ser cero. O al punto a partir del cual se genera o destruye valor, si vamos a tener en cuenta el EVA, que es el valor, pues que si vamos a tener en cuenta el EVA. Entonces vamos a tener en cuenta el EVA para poder tener en cuenta ¿qué es el EVA? El EVA es el valor económico agregado que tenemos que tener en cuenta que el costo de capital es lo que el inversionista espera recibir y el EVA es lo que nosotros le damos por encima o por debajo de ese, o sea, como el valor económico agregado, si estamos generando valor para el inversionista, o sea, dándole más de lo que él esperaba, o si estamos destruyendo valor, que es dándole menos de lo que él esperaba, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos una utilidad neta de 2.920.000, pero en cualquiera de los dos solamente la utilidad neta, sin tener en cuenta el costo del capital, que es lo que el inversionista espera tener. O sea que ya de aquí de entrada nos estamos dando cuenta que la empresa está desechando valor o está perdiendo valor porque nos está dando pérdida, no estamos alcanzando a darle lo que el inversionista espera recibir, porque utilidad neta solamente tenemos 1.705.000, mientras que él está esperando recibir 4.500.000, o sea que eso nos da que estamos desechando valor por 2.794.000. Entonces ahí es donde ya entra la gestión y la planeación tan importante para para que una empresa desde sus inicios no nazca quebrada. Bueno, entonces entonces ya hablamos pues que el punto de equilibrio es donde empezamos a generar o a desechar valor y lo importante es generar valor. Entonces podemos ver que el punto de equilibrio se puede dar en valor o se puede dar también en unidades, o sea, punto de equilibrio, cuánto necesito vender en dinero para poder llegar a ese punto de equilibrio y cuánto necesito de unidades para poder llegar a ese punto de equilibrio. Entonces acá tenemos, pues lo vamos a hacer con este ejemplo, las fórmulas. Entonces lo podemos hacer desde el estado de resultados, devolviéndonos porque sabemos, o sea, porque si llegar a estos 73.000 nos podemos empezar a devolver. Y si vamos a ver las fórmulas, pues es prácticamente lo mismo, porque nos están diciendo que debemos sumar el EVA esperado, que son estos 4.500.000, que es lo que espera el inversionista. El EVA esperado, que sería 0 en este caso para poder encontrar el punto de equilibrio, porque en el punto de equilibrio no tenemos EVA, entonces el EVA esperado en este punto sería 0, más los 4.500.000, que es el capital, que es el costo de capital que el inversionista espera recibir, que serían entonces 4.500.000 más 0, y me dice que lo debo dividir por 1 menos la tasa impositiva, menos la tasa del impuesto, o sea, estos 2 millones de pesos, o sea, estos 2 millones, pero ya lo hacemos acá en la fórmula, lo cual me da 6.818.182, lo mismo que si yo sumo 4.500.000 más 2 millones, me va a dar eso, es como devolverme, ¿cierto? Ahí encontramos la utilidad antes de impuesto, que la necesitamos para poder hallar el punto de equilibrio. Entonces ya acá en el punto de equilibrio tenemos que vamos a utilizar la utilidad antes de impuesto que usamos más el costo y gastos fijos. Entonces tenemos que nuestro balance, nuestros costos y gastos fijos son esos 34.800, que son de los costos y gastos fijos, más los gastos financieros que no los podemos dejar por fuera y también son fijos. Entonces ahí tendríamos un valor de 36.300.600 más 6.818.182 y dividido el porcentaje, eso es dividido el porcentaje
que nos da la contribución marginal neta ponderada, que en este caso es de 58.94, y así encontraríamos el punto de equilibrio en dinero, que también lo podríamos hacer devolviéndonos hacia arriba. Bueno, entonces cuando estamos hablando, ya sabemos pues que sacamos el punto de equilibrio en pesos, pues lo que debemos vender en dinero, pero también podemos sacar el punto de equilibrio en unidades. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar este punto de equilibrio? Entonces, tenemos que, aquí tenemos que es igual que el AUI más el costos y gastos fijos, ¿cierto? La utilidad antes de impuestos más los costos y gastos fijos, que era el mismo denominador que teníamos en el punto de equilibrio. Pero entonces aquí ya no lo vamos a dividir por el porcentaje, sino que lo vamos a dividir por la contribución marginal neta unitaria ponderada, por el valor, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que, para hacer la ponderación, nosotros, porque yo acá solamente tengo el estado de resultados de cada uno, pues por producto, y no lo tengo ponderado, pero es muy sencillo hacer la ponderación. Entonces, para hacer la ponderación simplemente cogemos el valor total, el valor total de dinero que me ingresa por la venta de los productos, los 65.970.000, y lo divido por la cantidad de unidades, o sea, la suma del 950 más los 430, que en este caso son 1380. Eso me da que el valor unitario que en ventas es 47.804. Después hacemos lo mismo con los costos y gastos variables. Entonces yo tengo que mi total es 27.085.223, lo divido por las unidades y ahí hallo mi valor unitario en costos y gastos variables ponderado unitario de 19.627. Cuando yo hago la resta, entonces, o sea, cuando estoy restando menos los 47.804 menos los 19.000, entonces ahí es donde me da el costo marginal neto, me da la contribución marginal neta, que son 28.177. Entonces, eso ya es de lo ponderado, o sea, del total. No lo estoy hablando por sillas y mesas separados, sino que ya lo estoy uniendo como en una sola información. Entonces allí es donde ya cojo el mismo nominador, que son los 43.118.782, y lo divido en los 28.177, y ahí es donde me da el resultado de las unidades. O sea que para yo tener un punto de equilibrio tendría que vender 1.530 unidades, y en este momento yo solamente estoy vendiendo 1.380, o sea que estaría teniendo un desfase. Por ejemplo, tendría que vender en este momento, para poder llegar a mi punto de equilibrio, o sea, me faltan 150 unidades para poder llegar a los 1.530 solamente del punto de equilibrio. Y la idea es empezar a generar valor. O sea que yo tendría que vender más para poder que mi valor económico agregado sea positivo y empiece a aumentar. Eso ya lo hago por medio de la planeación, por medio de la contabilidad de gestión. Bueno, muchas gracias y espero les haya gustado. Feliz tarde.